Segundo libro de Samuel 24, y empezamos en el primer versículo. Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Abrel, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra baja de Ochi, y de allí a Tarjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hereos, de los cananeos, y salieron al Neguev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David, conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de dedicar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes
allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. El Señor bendiga su palabra. Este es el texto del que nos va a hablar el hermano Arturo, y yo le voy a pedir que pase ahí delante para orar al Señor, que nos bendiga y le bendiga, le honra a Él para que nos dé su palabra. Sí, Padre amado, gracias Señor por este tiempo, gracias por Arturo y su ministerio de enseñanza que dice, y también gracias por su disposición a compartir tu palabra, a colaborar con las iglesias que lo invitan. Señor, gracias por él, bendícele, úngele, que él nos hable palabra que viene por tu Espíritu para edificación de tu pueblo aquí presente. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, rogándote un corazón propicio y receptivo, Señor, delante de lo que tú nos quieres dar hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la lectura de la palabra. Y vamos a meditar en este texto que ya lo hemos leído. Y es un texto, si se fijan, muy fuerte, donde realmente si podemos ver la vida del rey David, él en su vida comete dos graves fallas, dos graves pecados que tienen consecuencias tremendas. Uno de estos pecados, conocemos la historia, cuando David tiene que salir a la batalla, decide quedarse en casa y ve a una mujer llamada Betsabé. David comete un pecado de adulterio, guarda silencio por más de 9 meses, y es hasta después que nace el niño, después de 9 meses, que David, que David se da cuenta de su pecado. Llegamos a este texto y vemos por segunda vez a David haciendo algo terrible que trae consecuencias tremendas, y curiosamente también es después de 9 meses que David se da cuenta de su falla y de su pecado. Y el día de hoy vamos a meditar en esto, en el pecado, las consecuencias y unas aplicaciones prácticas para esto, ¿sí? Cuando llegamos a las narrativas de los libros históricos, esto tiene mucho parecido con lo que viene siendo los evangelios sinópticos. Hay una cuestión sinóptica, un resumen de historias que se repiten a través de los libros históricos del Antiguo Testamento. Así como en los evangelios tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, que muchas veces hablan de los mismos temas con otros enfoques. De la misma forma, en la historia de Israel tenemos el mismo suceso. Este mismo evento, este mismo capítulo se repite casi en su exactitud en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Las diferencias son el nombre de la persona, Arauna, Ornán, la diferencia de la lengua arameo posterior, y es bien impresionante cómo el evento se registra 2 veces en la Sagrada Escritura. Cómo el Señor en su plan, en su providencia, quiso dejarnos como ejemplo a David, un ejemplo de arrepentimiento y un ejemplo de cómo el pecado trae consecuencias, ¿sí? Entonces pasamos a lo que viene siendo los puntos principales del sermón. El primer punto que veremos será que no hay pecado privado. Ningún pecado que nosotros hacemos es privado. Segundo punto que vemos es de que realmente individuos y naciones son bendecidos o maldecidos en base a la conducta de sus representantes. Y el tercer punto veremos lo que viene siendo el arrepentimiento y el perdón que se consigue a través del Señor, ¿sí? Y la pregunta aquí que hacemos en este texto es: ¿por qué mueren 70,000 personas? 70,000 personas mueren a causa de algo que parece un poco sensato. ¿Qué rey o qué gobernante no hace un censo para saber la cantidad de personas que viven en un país determinado? En países, sobre todo el mundo occidental, se hacen este tipo de conteos, por lo general cada 10 años, para saber las necesidades de la población. Es bueno que un gobernante sepa cuántas personas hay para saber qué tipo de impuestos se van a recaudar, qué tipo de planes educativos se van a plantear para las personas que están en edad escolar, qué tipo de necesidades tiene la población con respecto a medicinas, hospitales, etc.
Incluso vemos en la ley de Moisés que, de acuerdo al libro de Éxodo, se tiene que hacer un conteo regular, sobre todo para saber la cantidad de levitas que se tienen en la tierra de Israel. Y podemos pensar que incluso David aquí está obedeciendo la ley. ¿Por qué, si David hace esto, por qué tiene estas consecuencias tan tremendas que hace que 70,000 personas pierdan la vida? Y muchas personas, muchos teólogos se han puesto a pensar sobre diversos supuestos, ¿no? Hay personas que piensan que aquí David muestra una falta de fe. Conocemos la historia de David, es un hombre que desde joven ora al Señor, siempre antes de ir a la batalla, es un hombre que se entrega, va delante del sumo sacerdote o se acerca al altar del tabernáculo. Y aquí vemos que es un hombre que hace una determinación sin haber orado. Quizá esto refleje el corazón de David de la misma forma que pecó con Betsabé. Otras personas mencionan cómo quizá también el corazón de David se vuelca hacia su instinto de viejo hombre. David quizá quiere más tributo, más gloria, más realmente necesidad de ser elegido o escogido, puesto en alto delante de las demás naciones. Y el tercer punto con el cual yo creo que me quedo más en este estudio es que realmente vemos cómo David quebranta la ley de Dios vista en el libro de Deuteronomio. Si volvemos a la historia bíblica, vemos en Génesis 2 cómo se nos describe el jardín del Edén, los ríos que están descritos en el capítulo 2 de Génesis. Y vemos que en algún lugar, desde el río Nilo hasta el Éufrates, en algún punto de lo que es la actual Palestina, estaba el jardín del Edén. Si podemos leer la narrativa de Génesis 2, vemos que realmente la descripción que se nos hace ahí, si vemos los ríos que aparecen ahí, los ponemos en un mapa actual, vemos que realmente en algún lugar de la actual Palestina estaba la tierra donde Adán y Eva estuvieron morando. Cuando llegamos a Génesis capítulo 15, en el verso 18, Dios hace un pacto con Abraham. Y el pacto con Abraham dice en Génesis 15, 18, a ti te daré esta tierra y a tu descendencia, desde el río Nilo hasta el río grande, el río Éufrates. Curiosamente, si llegamos a Génesis 15, vemos que es exactamente la misma locación geográfica que aparece en Génesis capítulo 2. Y la historia que vemos es que realmente el pueblo de Israel va a volver al paraíso. Y algo increíble es que en los días de David, esa tierra se conquista. Si podemos ir al primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 21, vemos el lugar que realmente está gobernando el rey Salomón. Salomón jamás hizo ninguna batalla ofensiva. Y Salomón hereda de su padre David la frontera con el río Nilo hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos que Dios había sido fiel a su promesa y que las palabras de Dios a Abraham han sido hechas sí y amén en el reinado de David. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, se nos dan ciertas prohibiciones para el pueblo de Israel acerca de territorios que no deben de conquistar y pueblos con los cuales el pueblo de Israel no se debe meter. Y este pacto que Dios hace con su pueblo debe respetarse. Y si no se respeta, entramos en la cuestión del pecado, desobediencia y sus consecuencias. Deuteronomio capítulo 2, verso 4. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad de Esaú el monte de Seir. Verso 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot.
Verso 19, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Si vamos a la narrativa en Crónicas, vemos que David ya había conquistado toda la tierra. En el capítulo 19 de Primera de Crónicas, David se mete con los amonitas. Y a pesar de que David ha conquistado toda la tierra, quiere más. David hace un censo para saber cuántas personas pueden seguir luchando, seguir derramando sangre. Y aquí llegamos al primer punto del sermón. Ningún pecado es privado. Todo pecado trae consecuencias. En junio se cumplen 99 años de la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Y en esa batalla, en 1916, el ejército británico quiere hacer un cerco al ejército alemán y pensaban que haciendo ese cerco podían acribillar al ejército alemán y ganar la guerra en ese año, en junio de 1916. Y ponen al mando un general realmente poco experimentado. Y este general, que confiaba mucho en sus armas de guerra, había bombardeado parte del territorio donde estaba el ejército alemán, decide lanzar la ofensiva de la infantería y en 2 horas mueren cerca de 30,000 jóvenes, de los cuales más del 80% eran de origen irlandés. Este pecado, esta gran falla provocó la independencia de Irlanda. 30,000 personas en 2 horas perdieron la vida por una decisión tonta de un general. 70,000 personas perdieron la vida por una decisión del rey David. No hay pecado privado. Todas las cosas traen consecuencias. Y es algo que debemos de tener en nuestro corazón. Recuerdo una vez en el seminario que vino un gran teólogo a dar unas conferencias de misiones y un compañero de clase le hizo una pregunta directa: ¿cuál cree usted que es la gran falla principal en la iglesia el día de hoy? Y sin pensarlo 2 veces, este pastor dio una estadística impresionante que hasta el día de hoy me sigue chocando y dijo: realmente uno de los problemas graves en la iglesia es a nivel de liderazgo el uso que hacen los pastores del internet con la pornografía. Y dio una estadística como en un año, no lo recuerdo bien, él supo de más de 100 pastores que tuvieron que renunciar al ministerio por conductas inapropiadas morales. Volvemos a este punto, ¿sí? Ningún pecado es privado. Todo pecado trae consecuencias, no solamente hacia terceros, sino hacia Dios, ya que el pecado es la transgresión de la ley. Segundo punto que podemos ver en este texto es realmente cómo una nación puede ser bendecida o maldecida en base a la conducta de sus gobernantes. Hay algo de ironía en este texto, ya que aparece el nombre de Joab. Joab es un hombre que es el general de David, que es realmente un hombre malo. Es el hombre que realmente manda matar a Absalón, hijo de David. Es un hombre que hace el trabajo sucio. Sin embargo, la ironía es de que aquí en este texto, este hombre le dice a David: añada al rey tantos hombres como son, pero ¿por qué decide el rey hacer este censo? Vemos que la palabra del rey prevalece sobre Joab, y David hace el censo y vemos las consecuencias de este pecado de David. Realmente vemos cómo realmente David es el representante y es el hombre que Dios pone en lo alto. Y es en base a su comportamiento que la nación de Israel puede ser bendecida o maldecida. David, que es el dulce cantor de Israel, que ha hecho una reforma religiosa al poner a los hijos de Coré a cargo de la alabanza del pueblo.
Es un hombre que obra mal y vemos las consecuencias que esto trae consigo. Y no nos falta ver, al ver el periódico el día de hoy, como un ex banquero puede ser procesado y cómo en base a su comportamiento deshonesto, naciones o individuos en este país pueden ser tocados por una mala decisión financiera. En algún momento vemos en los evangelios que Satanás tienta a Jesús. Y Satanás le muestra al Señor todos los reinos de la tierra. Y Jesús le dice a Satanás, no. Y seamos agradecidos que gracias al correcto y perfecto comportamiento de Jesús que nosotros podemos recibir bendición y no maldición. Esto nos lleva también al tercer punto, que es el énfasis en el perdón que vemos en este texto. En el pecado anterior de David con Betsabé, algo importante es de que David ve a Betsabé, la desea, pasa tiempo con ella, manda matar a Urías, su esposo, nace un niño y el niño muere. Y curiosamente, al igual que en este texto, es hasta después de 9 meses que un profeta se le acerca a David y lo reprende. Llegamos a esta narrativa y vemos que es efectivamente después de 9 meses y 20 días que se acerca otro profeta con David a reprenderlo. Y Gad, este hombre que aparece con David, es alguien que desde que David es joven y huye de Saúl, él está con él en la cueva. Pertenece a ese grupo selecto de David que siempre están a su lado. Y este hombre recibe una palabra de Dios y le da la postura de 3 cosas que pueden pasar. 7 años de hambre. Esto nos recuerda la historia en Génesis de José, ¿sí? O que David sea perseguido 3 meses por sus enemigos. Nos recuerda la historia anterior de Absalón, o la historia todavía anterior con Saúl. O que haya plaga por 3 días en el territorio de Israel. Y esta palabra plaga es la misma que aparece en el evento del Éxodo. Y curiosamente, en la 10ª plaga que aparece en el evento del Éxodo, aparece el ángel del Señor, que es el que aniquila a los primogénitos de Egipto. Las 3 opciones involucran muerte. Y si se fijan, hasta ahí no hay un arrepentimiento genuino del rey David. Y efectivamente el Señor envía a su ángel. Y desde Dan hasta Beerseba, desde el punto más al norte hasta el punto más al sur, el ángel empieza con la espada desenvainada a aniquilar a personas. Y 70,000 personas mueren. Sin embargo, aquí es donde volvemos a ver el corazón de David. David es un hombre que antes de ser rey ha sido pastor. Y es un hombre que como rey se ha comportado como el rey pastor de la nación de Israel. Y David, al ver esto, llega realmente a un punto de arrepentimiento. Y David puede decir al Señor en el verso 17, cuando ve al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. David comportándose con un corazón contrito y humillado, al cual no desprecia el Señor. Gad se acerca con David, le dice que levante un altar. David va con un hombre que se llama Arauna o Ornán, son sinónimos. Y David insiste con esta persona en comprarle un territorio para poder hacer un altar. Vemos que Arauna, que es un jebuseo, los jebuseos es
un grupo que ha sido dominado por Israel, son los que dominaban antes de la conquista de Jerusalén, la ciudad santa. Este hombre, al ver a David, pues actúa de una forma que quizá nosotros hubiéramos actuado, ¿no? Pues tú eres el rey, puedes expropiarme, toma la tierra, es tuya. Sin embargo, vemos las palabras de David diciéndole no ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. David edifica el altar y vemos que el Señor oye las súplicas y cesa la plaga. Así es como termina la historia del rey David de acuerdo al segundo libro de Samuel. Es muy posible que esto ya sea el último acto de David antes de ser anciano y ver lo que acontece con él en el primer libro de Reyes. Y vemos realmente aquí el corazón cambiado de David. Un hombre que realmente tiene un arrepentimiento genuino. Y algo importante que vemos en la vida de David es que realmente este corazón es la gran diferencia. Si pudiéramos hacer una comparativa entre, por ejemplo, David y Saúl, podríamos quedarnos maravillados. Si pudiéramos hacer una elección el día de hoy para elegir el jefe del Estado de Israel, en este caso bíblico, podemos tener las dos comparativas, ¿no? Tenemos a Saúl, un hombre que al parecer es buen padre de familia, su hijo Jonathan lo ama, nunca se le revela, y vemos a David cómo es realmente un desastre como padre de familia. Absalón lo quiere muerto. Podemos ver en la vida de Saúl que realmente al parecer nunca comete adulterio. Es un buen marido, un hombre moral, un hombre ejemplar. Y vemos la comparativa con David y sabemos que él es un fracaso en ese aspecto. Podemos tener el tercer punto, ¿no? Saúl, un hombre que muestra misericordia hacia sus enemigos. No mata a las personas que Samuel le dice que extermine. Y vemos, sin embargo, a David que tiene la primera oportunidad de deshacerse de Urías y la toma en cuenta. Tenemos estos dos candidatos. ¿Por quién creen que votaríamos? Pero vemos aquí la gran diferencia. La gran diferencia en nuestras vidas, que es exactamente lo mismo. Que un corazón contrito y humillado no desprecia nunca el Señor. Y esto es la gran diferencia que la historia bíblica marca. Y esa diferencia es algo que no debemos de olvidar. El autor a los Hebreos dice que nosotros debemos de ofrecer por medio de Cristo sacrificios de alabanza, frutos de labios que declaren el nombre del Señor. Aquí termina la narrativa, ¿sí? Unas cosas más y podemos terminar. Algo interesante que no aparece en la narrativa en el segundo libro de Samuel es la continuación de la historia que, por ejemplo, aparece en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas, capítulo 21, a partir del verso 28, se nos menciona cómo esta historia, que al parecer parece tan simple, es de importancia capital para el resto de la historia bíblica. Porque ese lugar que acaba de comprar David va a ser fundamental. Y quiero que me sigan con su vista en 1 de Crónicas 21 a partir del verso 28. Y vamos a ver cómo realmente este punto en la historia cambia el resto de la narrativa bíblica a un enfoque importante que nos lleva a ver realmente la gloria de Dios. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada
del ángel de Jehová. Y el 22:1 es fundamental. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. En ese mismo lugar donde David ve el ángel con la espada desenvainada, ese ángel que había matado a 70,000 personas, en ese mismo lugar que David decide comprar, ahí se va a construir el templo de Dios. En ese lugar, el pueblo de Israel iba a comprender la verdad bíblica de que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Y en ese mismo lugar, por siglos, iban a correr ríos de sangre de animales y de machos cabríos. En ese mismo lugar, el Señor iba a habitar en ese templo sagrado. Algo más. Ese lugar tiene un nombre. Y Crónicas, 2 Crónicas 3, nos menciona cómo se llama esa montaña donde David acaba de comprar esa era. Y en 2 Crónicas 3 se nos menciona lo siguiente. Sabemos que David no puede edificar el templo debido a que ha derramado demasiada sangre, pero David le deja la herencia a Salomón de dinero, materiales y todo lo necesario para construir. Y 2 Crónicas 3 nos menciona lo siguiente: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Es impresionante que ese lugar está en Jerusalén, pero está en un monte que se llama Moria. Y este monte es importante porque solamente aparece 2 veces en la Biblia hebrea y en el Antiguo Testamento. Esta es la segunda vez que aparece el nombre de Moria. Y la primera vez que aparece este nombre, ¿alguien lo sabe? Génesis capítulo 22. 1000 años antes de la historia de David, Dios llama a Abraham y le dice que lleve a Isaac a un lugar que se llama Moria. Y cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, se oye una voz del cielo que dice: basta ya, detén tu mano. Y el Señor tiene preparado un sacrificio, un carnero que sacrifica a Abraham. 1000 años después de la historia de Abraham, en ese mismo lugar, David ve el ángel con la espada desenvainada y se oye una voz del cielo que dice: basta ya, detén tu mano. Y David ofrece sacrificios y holocaustos al Señor. Y 1000 años después de David, en esa misma ciudad, no se escucha un basta ya, sino un consumado es. Y Jesús se ofrece a sí mismo en sacrificio, en la misma ciudad y a las afueras de la misma montaña. Tengamos esto en mente, porque realmente es por medio de Cristo que ya no es necesario que ríos de sangre corran por el templo. Su sacrificio es perfecto y es por medio de esa sangre que nosotros podemos ser transformados y que nosotros podemos estar de pie delante del Padre, sabiendo que realmente nuestros pecados han sido perdonados. Meditemos en esto. Lleguemos a la misma conclusión del autor de Hebreos, el cual dice en el capítulo 13:
Así que, hermanos, ofrezcamos siempre, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que declaren su nombre. Así que pongámonos de pie, declaremos el nombre del Señor, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y tu perdón.